¿cuáles son las principales dudas que tienen los inquilinos de Rosario a la hora de renovar sus contratos o a la hora de que se le venza el contrato anual? Nosotros, en general, esto lo vamos monitoreando a través de lo que es el Centro de Asesoramiento de Alquileres, que está en el Distrito Centro, pero que también atiende descentralizadamente en los otros distritos. Y lo que vamos haciendo es tener, por así decir, un mapa de cuáles son las principales consultas que vamos recibiendo y contra eso ir tomando determinadas acciones que dentro de la órbita del municipio se pueden hacer. En general, lo que más recibimos son consultas a liquidación de expensas y también lo que tiene que ver con los coeficientes de actualización, que bueno, con todo el cambio normativo que se fue dando en los últimos tiempos, genera muchísimas dudas en cuanto a, por ejemplo, qué índice tengo que usar para actualizar, con qué periodicidad voy a actualizar el alquiler, cuáles son los gastos de inicio, cómo se calcula el sellado, los honorarios, ese tipo de consultas son las que más tenemos. Claro. Bien, me interesa hacer foco también en esto de la renovación de contratos de alquiler, justamente con los cambios que mencionabas de que hasta hace unos meses teníamos una ley de alquileres, que después en la discusión del Congreso quedó ahí en stand-by, con las reformas volvió a entrar en vigencia por 2 meses hasta que fue derogada. Entonces eso habrá hecho bastantes vaivenes a la hora de renovar un contrato. Claro, actualmente, rigen las normativas del Código Civil y Comercial. En principio, toda esta información está disponible en la página municipalidad, es decir, si una persona entra, la norma aplicable está establecida y está disponible para que el vecino la consulte, en caso de no querer acercarse, obviamente, en forma presencial, lo que implica que hay una suerte de libertad para elegir cómo se renueva el contrato de alquiler. Ten en cuenta que, aún con la ley, el término de la renovación estricta no estaba regulado, lo que implicaba que no había un piso o un techo a partir del cual se establecían las renovaciones. O sea, el monto por el que el propietario quiere actualizar ese alquiler no estuvo regulado ni antes ni ahora. La diferencia es que ahora, como coexisten distintos índices y se puede pactar en distintas monedas, o sea, hay muchísima más libertad, surgen nuevos interrogantes también. ¿Hay alguna tendencia a cuáles sean los contratos más frecuentes ahora de actualización y de plazo? Mira, nosotros, en principio, los plazos que estamos viendo en general son todos de 2 años, es decir, en ese sentido vemos que hay una cierta aplicación de la normativa. En cuanto al coeficiente de actualización, la verdad es que nosotros venimos manteniendo un diálogo muy fluido con el COFIR, con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, y en general recomendamos que la gente adhiera a la actualización del ICL, que es lo que usaba la ley de alquileres, fundamentalmente porque el IPC, que sería el otro índice, el de precios del consumidor, arroja resultados mucho más altos que hacen que sea muy imprevisible el coeficiente de aumento que va a tener acumulativamente ese alquiler. De todas formas, esto es una recomendación porque, lógicamente, ni el COSIB ni nosotros tenemos la facultad de tornarlo en una norma obligatoria. El ICL es el índice que se usa en la ley de alquileres, o sea, es un índice compuesto. De hecho, si ustedes entran en Internet, puedes buscar cualquier calculadora que te va a calcular, pero más o menos tiene unos 100 puntos porcentuales de diferencia el IPC con el ICL interanual. Lo que quiere decir que, por ejemplo, si ahora estamos hablando de un ICL de 150, el IPC va a estar está casi en 250. Claro. No recuerdo los números exactos porque se va actualizando a partir de esa fórmula, pero tiene una diferencia importante. Y tema expensas, que también mencionaste que son una de las dudas más frecuentes. En términos de expensas, nosotros junto con la Cámara con el Colegio de Corredores Inmobiliarios y con la Cámara de PH trabajamos en un convenio de interpretación. El Código Civil y Comercial da lineamientos generales respecto de cómo se clasifican los gastos que se denominan expensas. Entonces hablamos de expensas ordinarias y expensas extraordinarias y al mismo tiempo hablamos de lo que son los gastos habituales y no habituales. En esta lógica, los no habituales y las extraordinarias son aquellas que carga el propietario, legalmente hablando. ¿Qué pasa? Muchas veces la liquidación de expensas no va puntillosamente poniendo es un gasto no habitual, es un gasto extraordinario, en cuyo caso el inquilino muchas veces tiene enormes dudas respecto de qué rubros debería pagar de esas expensas. Sobre eso nosotros asesoramos en forma permanente y gratuita a quien se acerque con una consulta. Bien, y por ejemplo, ¿cuáles serían unas expensas que debería pagar el propietario y las que debería pagar el inquilino? Como lógica, digo esto para parámetro general de cualquier persona que lo escucha, es todo lo que es habitual, o sea, lo que es el mantenimiento normal del edificio, lo va a pagar el inquilino. ¿Por qué? Porque tiene que ver con, por ejemplo, el service del ascensor, claro, o
no sé, los gastos de la administración o el portero si hubiese, cualquiera de esas cosas que son como usuales las paga el inquilino. El propietario va a pagar en dos casos: cuando se decide en una asamblea extraordinaria y por ende toma el nombre de expensa extraordinaria, porque el modo de decisión puede ser, por ejemplo, vamos a impermeabilizar toda la azotea, vamos a hacer el recambio del sistema de gas del edificio. Todas esas cosas, lógicamente, las carga el propietario. Y también aquellas que, si bien las decide el administrador, no son habituales. Por ejemplo, se rompe el caño del 8º piso, que ahora pasa a ser un gasto que igual lo soporta el consorcio, los gastos de cómo se arruina un caño o cualquiera de esas cuestiones. Bueno, eso lo paga el propietario también. En términos de la oferta, sí, efectivamente, es un dato objetivo que si uno entra a cualquier portal, hay más inmuebles en alquiler, sin perjuicio de lo cual no es que el mercado se encuentre bajo ningún punto de vista ni estabilizado ni con una amplia oferta. Hay más de lo que había. El problema es que antes no había nada. Claro. Entonces es como medio siniestra esa comparación. De todas formas, también está bueno mencionar la demanda. La oferta actual, si bien aumentó, no satisface la demanda. Exactamente. O sea, digo, en términos objetivos, estamos mejor de lo que estábamos antes, pero seguimos estando con un retroceso importante respecto de lo que históricamente conocimos en términos de lo que es el acceso al mercado de alquileres. Vos antes podías elegir o ir a ver varios departamentos, ahora hay lista de espera en los departamentos. O sea, eso claramente vemos una inversión y no está resuelto. En relación a los precios, en general, eso el observatorio que tiene el colegio va manteniendo un actualizado de los precios. Son más o menos los mismos de los que veníamos manejando, que tienen que ver con los prototipos. O sea, siempre se establece a partir de lo que es un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, escaseando enormemente los de 2 y 3 dormitorios. O sea, es muy difícil conseguir en general oferta de 2 y 3 dormitorios en la ciudad. Y vuelvo al tema de los contratos, para preguntarte qué pasaría, porque también es una duda que surgió últimamente en caso de que la Cámara de Diputados derogue finalmente el DNU. ¿Volvería a entrar en vigencia la ley de alquileres que teníamos hasta diciembre? Y en ese caso, ¿qué pasaría con los contratos que se firmaron en los últimos 3 meses? A ver, todos los contratos que se encuentran firmados por una ley van a mantener la aplicación de la ley con la cual se firmaron. Bien. ¿Por qué? Porque en principio las leyes no se aplican retroactivamente, salvo alguna disposición muy específica que pueda modificar algo. En principio quedarían afectados por las mismas disposiciones por las que se firmó el contrato. En relación a esto sí entraría en vigencia la ley. Por el momento tratamos de no generar como más incertidumbre, Claro. Entonces vamos tratando de hacerlo en el día a día y actualizando incluso nuestra propia información disponible en forma digital y el asesoramiento para que quien se acerque hoy, porque tiene que mudarse hoy, por ejemplo, sepa, bueno, hoy por los próximos 2 años el contrato que vos te firmes va a tener estas reglas de juego. Obviamente en un mes puede pasar otra cosa, de hecho nos ha pasado ya que estuvimos en medio del cambio de leyes y demás, pero tratamos de dar la tranquilidad de que el contrato que se firme va a implicar seguridad jurídica para lo que venga, tanto para ese propietario como para ese inquilino. De nuevo, en el caso concreto. ¿Por qué? Porque como no sabemos qué va a pasar, puede modificarse luego. Bien. ¿A dónde tienen que concurrir los inquilinos de Rosario que necesiten asistencia y en qué horarios y por qué días también se pueden comunicar? A ver, en principio se pueden acercar al Distrito Centro todos los días de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí tenemos una oficina de carácter permanente. Pero aparte, desde hace una semana aproximadamente, hemos tomado toda la atención descentralizada en los distintos distritos. Entonces, por ejemplo, los lunes atienden en el Distrito Norte, los martes en el noroeste, los miércoles en el sudoeste, los jueves en el oeste y los viernes en el sur. En los distritos es de 8 a 10 y media porque como todavía no sabemos cuál es el caudal de consultas que vamos a tener, pusimos una atención reducida. Bien. Y si vemos que empezamos a recibir más consultas, obviamente lo ampliaremos a más horas de la mañana. Y si no, para quien no se quiera acercar, puede mandar un mail a hoyalquilo@rosario.gov.ar y directamente ya queda conectado con un asesor a través de esa vía.